En un jardín perfecto, un solo acto de desobediencia condenó a la humanidad. Pero ¿y si te dijéramos que el verdadero villano no fue el hombre, ni la mujer, sino el más sutil y astuto de todos los animales creados? ¿Cómo una criatura que hoy evoca miedo y traición se convirtió en el catalizador del drama más grande de la historia? Este es el viaje a las raíces del simbolismo animal. La luz era suave, eterna. No existía la sombra ni el conflicto, solo la plenitud de la vida. Miles y miles de años atrás, antes de que el calendario de la humanidad comenzara a contar el tiempo, existió un lugar sin igual, un jardín llamado Edén. Aquí, todas las criaturas convivían en una armonía perfecta, sin depredación, sin temor. El aire olía a tierra fértil y a la promesa de un día sin fin. Los primeros humanos eran los custodios de esta majestuosidad, viviendo en un estado de inocencia que el mundo moderno apenas puede concebir. Pero en este lienzo de perfección, una grieta sutil estaba a punto de formarse, traída por la criatura menos pensada, un animal. Dios, el arquitecto de este Edén, había establecido una sola frontera, un límite simple pero absoluto: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era la única prueba para la libertad humana, la única línea que separaba la obediencia de la autonomía. El árbol, imponente y misterioso, se erguía en el centro del jardín, una invitación silenciosa a la transgresión. ¿Por qué una restricción tan específica en un lugar de abundancia infinita? La respuesta reside en el concepto de libre albedrío, un don que pronto se convertiría en un arma. En el universo de Edén, cada animal cumplía su rol, pero la descripción de un ser en particular se destaca en los textos antiguos: la serpiente. No se le describe como una bestia rastrera, sino como el más astuto de todos los animales creados por Dios. Esta es una clave fundamental. El animal era, en un inicio, una criatura de belleza, quizá con la capacidad de erguirse o de moverse con una gracia que ocultaba su verdadera y oscura naturaleza. El simbolismo del reptil siempre ha sido dual, representa tanto la sabiduría y la sanación en muchas culturas antiguas, como la traición y el veneno. Esta dualidad es lo que lo hizo el perfecto emisario del caos. El relato de la tentación es una clase magistral de manipulación psicológica. La serpiente no ataca, sino que cuestiona la verdad con sutileza, sembrando una semilla de duda. Cito la pregunta crucial del Génesis: ¿con qué Dios le ha dicho, no coman de todo árbol del huerto? Es una distorsión, una sutil tergiversación de la ley. Al desafiar la palabra divina, la serpiente invita a la mujer a dudar de la bondad de Dios, a creer que se les estaba negando algo esencial. Este instante, este diálogo breve, fue el punto de inflexión donde la fe pura se transformó en la ambición del conocimiento prohibido. La elección se hizo. El fruto se tomó y se compartió. Y en ese instante, la perfección se rompió. No hubo un trueno ensordecedor, sino una revelación interna, la conciencia de la desnudez, la vergüenza y el miedo. El acto de comer la fruta fue solo la materialización de una caída que ya había ocurrido en el corazón. Los animales, antes compañeros pacíficos, ahora presenciaron el quiebre de la relación entre el hombre y Dios. El jardín ya no era un refugio, se había convertido en un lugar de juicio. El sol, antes de un brillo suave, ahora parecía quemar con la dureza de la realidad. Cuando llegó la hora del juicio, el castigo más profundo y duradero recayó sobre el animal que actuó como instrumento. El Creador sentenció a la serpiente: maldita serás entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Este es el origen del simbolismo de la serpiente como criatura rastrera. Lo que antes pudo haber sido majestuoso, ahora fue humillado y obligado a la tierra, a la suciedad. Más allá de la condena física, se pronunció una profecía de guerra perpetua, una enemistad eterna: la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta serpiente primordial se transformó en el arquetipo de la maldad, conectando el Antiguo y el Nuevo Testamento.
En las culturas de Egipto y Mesopotamia, la serpiente era a menudo una deidad de sabiduría y caos. La Biblia toma esta imagen poderosa y la recontextualiza, ligándola directamente a Satanás, al dragón antiguo. Esta conexión se solidifica en el libro de Apocalipsis, donde el gran dragón es identificado explícitamente como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El animal de Edén no era solo una criatura, sino el primer disfraz de la fuerza oscura que buscaría la ruina de la humanidad a través de los siglos. Así, la serpiente se convierte en el primer y más potente símbolo animal de la Biblia, el adversario. Su historia no termina en Edén, sino que comienza allí, proyectando una sombra de tentación y peligro sobre cada relato posterior. El hombre ha sido expulsado, y el camino al árbol de la vida está sellado por una espada flamígera. Pero la profecía de la victoria de la simiente de la mujer sigue en el aire. La serpiente espera su momento, y el próximo animal en nuestra historia, uno que representa la pureza y el sacrificio, será el primero en sentir la brutalidad de este mundo recién caído. ¿Quién fue el primer animal en pagar el precio de la desobediencia humana y qué lección sangrienta nos enseña su sacrificio sobre el futuro de la fe? Hemos visto cómo la serpiente trajo el veneno de la desobediencia al mundo. Pero ¿cuál fue la primera víctima inocente de esa caída? En un mundo marcado por el dolor y el exilio, la humanidad aprendió que la única forma de acercarse a lo divino era a través del derramamiento de sangre. ¿Por qué un animal dócil e indefenso se convirtió en el símbolo supremo de la pureza y el sacrificio, y cómo esta criatura marcó el inicio de la relación más brutal y tierna entre el hombre y Dios? El polvo y el sudor reemplazaron la brisa suave del Edén. Fuera del paraíso, la vida era una lucha constante. La tierra, antes pródiga, ahora producía espinos y cardos. El hombre y la mujer se vieron obligados a labrar la tierra y a pastorear, enfrentando un ciclo de vida, muerte y esfuerzo. Esta es la nueva realidad. El miedo y la necesidad se convirtieron en los nuevos maestros. En este contexto de lucha, la supervivencia dependía no solo del esfuerzo humano, sino de la relación con los animales, algunos como fuente de alimento y abrigo, y otros como puente hacia la divinidad perdida. De Adán y Eva nacieron Caín y Abel, los primeros hijos de este mundo roto. Caín se dedicó a la agricultura, buscando arrancar su sustento de la tierra maldecida. Abel, por el contrario, se convirtió en pastor de ovejas. El contraste entre ellos es fundamental. Caín trabajaba la tierra que los había traicionado, Abel cuidaba al animal que, a pesar de la caída, representaba la inocencia y el valor. Desde el principio, sus destinos estaban ligados a sus oficios, y sus oficios, a sus ofrendas. El cordero no es un animal de lucha, es la personificación de la docilidad. Las ovejas son vulnerables, totalmente dependientes del pastor para su protección y sustento. Este rasgo, su mansedumbre, es precisamente lo que las convierte en un símbolo tan poderoso. El cordero representa la pureza, la falta de malicia, la sumisión a una voluntad mayor. Para los primeros humanos, este animal no era solo ganado, era un recordatorio vivo de la inocencia perdida y, crucialmente, el único sustituto aceptable que se podía ofrecer en lugar de su propia vida, ahora manchada. El tiempo pasó, y los hermanos sintieron la necesidad de presentarse ante Dios. El Génesis narra que trajo Caín del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. ¿Por qué esta distinción? El corazón del simbolismo reside aquí. Caín dio de lo que tenía, pero Abel ofreció lo mejor, los primogénitos y la grasa, la parte más rica y valiosa. Además, el sacrificio de animales, con derramamiento de sangre, significaba el reconocimiento de que la vida misma, la más preciada posesión, estaba siendo devuelta a Dios como acto de expiación. Dios miró con favor a Abel y su ofrenda. No era un capricho divino, sino el reconocimiento del corazón y el simbolismo correcto.
La ofrenda de Abel representaba la fe, la entrega total y la comprensión de que se necesitaba un sustituto, un cordero sin mancha. La ofrenda de Caín, sin el derramamiento de sangre y sin la grosura de la primicia, no cumplía con el requisito de la expiación. Este favor desató la envidia, una emoción tan destructiva como la que inició la caída en el Edén. La envidia de Caín fue el primer fruto amargo del conocimiento del mal. La envidia hirvió hasta convertirse en violencia. En el campo, lejos de la mirada de su padre, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fue el primer asesinato, el clímax de la desobediencia de la serpiente. La sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra. Y aquí la conexión animal se hace brutalmente literal. Abel, el pastor del cordero inocente, se convirtió él mismo en la víctima inocente, un sacrificio humano que superó en tragedia a todos los holocaustos de animales. El ciclo de la violencia había comenzado, y la tierra, que ya había absorbido la maldición de la serpiente, ahora bebía la sangre de un hombre justo. El legado de Abel y su cordero se incrustó en el código ritual de la humanidad. A partir de este momento, el cordero se convirtió en el animal sacrificial por excelencia, el sustituto que permitía al pecador vivir. Los patriarcas, como Noé y Abraham, continuaron la tradición. De hecho, el clímax de la fe de Abraham requiere, en el último segundo, la aparición de un carnero atrapado en un zarzal, un sustituto final para su hijo Isaac. La lección es clara: Dios provee un animal sin mancha para el rescate. Este cordero se erige como el primer gran símbolo de la redención, un animal puro para borrar el pecado del hombre. La historia del cordero de Abel, de los carneros de los patriarcas y de los miles de corderos sacrificados en el templo, converge en una sola y poderosa profecía. La Biblia está preparando el escenario para el cordero definitivo. El simbolismo del animal dócil, que muere en silencio para salvar a otros, es la lección atemporal de la inocencia y el precio de la fe. Si el cordero de Abel fue el primer acto de expiación, la pregunta es: ¿quién o qué será el cordero final que pague el precio por todos? El próximo capítulo nos lleva al Éxodo, donde este símbolo se convierte en la línea divisoria entre la vida y la muerte, donde la sangre de un animal en un dintel salva a todo un pueblo. ¿Cómo puede la sangre de un simple cordero derrotar al ejército más poderoso de la antigüedad? En el corazón del imperio más grande del mundo antiguo, un pueblo esclavo se preparaba para su liberación. Pero esta libertad no se ganaría con espadas, sino con un ritual silencioso en la oscuridad. ¿Cómo puede el sacrificio de un simple cordero, y la aplicación de su sangre sobre un marco de madera, tener el poder de desafiar la voluntad del faraón y marcar el nacimiento de una nación? Y una vez libres, ¿por qué el símbolo de su fuerza y realeza provendría de la criatura más temida de la tierra, el león? Egipto, la cuna de la civilización, era una cárcel de adobe y sol abrasador para los hijos de Israel. 400 años de servidumbre habían machacado su espíritu. Sus vidas estaban definidas por la pala y el látigo, construyendo ciudades para un faraón que se creía un dios viviente. En esta tierra de politeísmo y dioses animales, el halcón, el cocodrilo, el escarabajo, el dios único de los israelitas estaba a punto de demostrar su supremacía, no a través de la fuerza de ejércitos, sino a través de actos de juicio que tocarían lo más profundo de la estructura social egipcia, incluyendo sus propias deidades animales. La batalla por la libertad se libró a través de 10 plagas. Cada una era un golpe directo a la deidad o el sustento egipcio. El Nilo se convirtió en sangre, atacando al dios Api. Las ranas y el ganado cayeron, humillando a Eket y Apis. Pero la plaga final y más terrible requería un acto de fe radical por parte de los israelitas, un ritual que volvería a colocar al animal dócil, el cordero, en el centro de la historia de la salvación. El ultimátum estaba dado: obediencia o muerte. La orden de Dios a Moisés fue precisa y detallada. Cada familia debía seleccionar un cordero de un año, macho y, crucialmente, sin defecto.
Este animal debía ser apartado y observado durante 4 días, un escrutinio para garantizar su pureza. El simbolismo del sin defecto es la clave. Así como el cordero de Abel, este animal debía ser perfecto, un sustituto puro. El cordero no era solo alimento, era un acto sacramental que debía ser consumido con hierbas amargas, como un recordatorio de la amargura de la esclavitud, y con pan sin levadura, simbolizando la urgencia de su partida. El acto central y aterrador ocurrió a medianoche, el cordero debía ser sacrificado, y su sangre, recogida en un recipiente. Pero no se debía enterrar ni desechar. La sangre, que representaba la vida del animal puro, tenía que ser aplicada con una rama de hisopo sobre el dintel y los 2 postes de la puerta de cada casa. Era una marca, una señal visual de fe y protección. La sangre del cordero se convirtió en un escudo. En la oscuridad de la noche, esta sangre definió la línea entre la vida y la muerte. La 10ª plaga se desató, la muerte de los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el primogénito del animal de carga. Esta fue la manifestación del poder de Dios en juicio. La narración bíblica habla del paso del destructor, la Pascua, sobre la tierra de Egipto. Cuando el ángel de la muerte veía la sangre del cordero en los dinteles, pasaba de largo. El sacrificio del animal actuó como la expiación, el rescate. El cordero murió para que el primogénito de cada casa israelita viviera. Este evento no solo liberó a los esclavos, sino que consolidó al cordero como el símbolo fundacional de la redención en la fe de Israel. El faraón, roto por el dolor de la pérdida, finalmente cedió. Los israelitas huyeron en la noche, con el pan sin levadura en sus manos y la libertad en sus corazones. La sangre del Cordero Pascual había marcado el fin de la esclavitud y el inicio de su identidad nacional. A partir de ese momento, la Pascua se convertiría en la fiesta central de Israel, el recordatorio anual de que un animal dócil había servido como el precio de su soberanía. De la humildad del Cordero surgió una nación. Ahora, libres y en camino a la tierra prometida, el simbolismo animal cambia radicalmente. Ya no es solo la humildad del Cordero lo que define su fe, sino la fuerza que los protegerá y gobernará. El patriarca Jacob, en su lecho de muerte, bendice a sus hijos. A su hijo Judá, le confiere un título majestuoso, cachorro de leones Judá, se agazapa como león o como leona, ¿quién lo despertará? El león, el rey de las bestias, se convierte en el emblema de la tribu de la que nacerían los futuros reyes de Israel. La transición del cordero, sacrificio, al león, soberanía, es fundamental en la teología bíblica. El león simboliza el poder, la valentía, y la realeza inquebrantable. Este emblema no es accidental. La tribu de Judá no solo dio a luz a los reyes, sino que se convirtió en la promesa de un rey eterno. El símbolo de la fuerza contrarresta la vulnerabilidad del cordero, creando una dualidad perfecta. La profecía del Mesías, el libertador final, se liga indisolublemente al león, será llamado el león de la tribu de Judá. El animal más poderoso de la naturaleza se convierte en el nombre del soberano. La próxima página nos llevará a los cielos, donde 2 criaturas, el águila y la paloma, simbolizarán la visión, la libertad y el mismísimo Espíritu Divino. ¿Cómo se manifiestan la visión y el poder de Dios a través de las alas de las aves? En la travesía del desierto y en los momentos más trascendentales de la fe, la divinidad se ha manifestado a través de criaturas que dominan el cielo. El cordero representó el sacrificio en la tierra, y el león, la realeza. Pero ¿cómo percibir la majestad y la omnipresencia de lo eterno? ¿Cómo puede un animal de presa, el águila, simbolizar el cuidado paternal de Dios, y como un ave de paz, la paloma, representa la venida del Espíritu Santo? La respuesta está en la visión, la libertad y la promesa de un poder que eleva al hombre. El desierto no era solo arena, era la prueba de la fe, el laboratorio de una nación. Sin un hogar fijo, dependían enteramente de la providencia divina para el agua, el alimento y la protección.
Esta vulnerabilidad extrema requería una imagen poderosa de amparo. En este entorno inhóspito, el israelita miraba hacia el cielo, buscando una señal no de su propia fuerza, sino de la fuerza de aquel que los había rescatado de Egipto. Es aquí donde la majestuosidad de un depredador aéreo se convierte en el lenguaje de la protección incondicional. En el libro del Éxodo, Dios se dirige a su pueblo con una metáfora inolvidable: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. El águila, con su envergadura masiva y su visión penetrante, era el protector supremo. La imagen evoca a la madre águila que, según la tradición, lleva a sus crías inmaduras en sus alas para protegerlas de la caída. Dios no solo los liberó, los transportó, como un padre que usa su fuerza para llevar a su hijo a salvo. La ferocidad del águila se transforma en la intensidad del cuidado divino. El simbolismo del águila va más allá de la protección. Su capacidad para volar a alturas inalcanzables la convierte en un símbolo de la visión profética y la renovación. El salmista dice: el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. La muda de sus plumas, la renovación de su pico y garras en su vejez se asociaba con el rejuvenecimiento físico y espiritual. El águila no solo ve el mundo desde arriba, ofrece al creyente la promesa de renovar sus fuerzas para correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Es el animal de la perspectiva divina y la energía incansable. Si el águila representa la fuerza y el poder de Dios, la paloma introduce el tema de la paz, la inocencia y el espíritu. El primer gran rol de la paloma ocurre tras el diluvio universal. El mundo había sido purgado por el juicio y la violencia. Noé, encerrado en el arca con su familia y todas las especies animales, estaba en el umbral de una nueva creación. Necesitaba una señal de que el juicio había terminado y la misericordia había regresado. Primero envió al cuervo, un carroñero, que nunca regresó. Su búsqueda era en vano. Luego, Noé envió a la paloma. La paloma, por su naturaleza suave y su dieta de semillas, no podía sobrevivir en un mundo de carroña o podredumbre. El primer intento no tuvo éxito. Pero el segundo intento, 7 días después, culminó con el momento icónico: la paloma regresó con una hoja de olivo fresca en su pico. Esta hoja, un símbolo de vida renovada y tierra firme, era la prueba de que la cólera de Dios había cesado. La paloma, con su ofrenda de paz, se convirtió en la eterna mensajera del final del juicio y el inicio de la alianza. Miles de años después, el simbolismo de la paloma alcanza su pináculo. En el río Jordán, Jesús de Nazaret se somete al bautismo. Y mientras sale del agua, los evangelios narran que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como paloma. Este es el único animal que la Biblia utiliza para describir la forma física del Espíritu de Dios. ¿Por qué la paloma? Porque el Espíritu Santo no es solo poder o fuerza, como el águila, sino pureza, gracia y paz. El descenso de la paloma sobre Jesús sella su misión como el Cordero de Dios y el León de Judá, investido con el Espíritu que ofrece la paz definitiva. El cielo, a través del lente bíblico, está dominado por estas dos aves con propósitos contrastantes. El águila representa la inmensidad, la protección férrea y el juicio a gran escala. La paloma representa la intimidad, el consuelo y la paz lograda a través del sacrificio. El creyente está llamado a experimentar ambas realidades, la elevación y la visión del águila, y la mansedumbre y la guía del Espíritu manifestado en la paloma. Ambas son manifestaciones del poder que reside fuera de la tierra. La dualidad de estos símbolos aéreos culmina en la profecía final, donde la visión de Juan en el Apocalipsis revela criaturas aladas que anuncian el fin de los tiempos. El águila se convierte en uno de los 4 seres vivientes que rodean el trono de Dios, símbolo de su rápida y vasta acción. Pero hay otro animal, pequeño y laborioso, que domina la sabiduría de Salomón y la advertencia de los profetas: las hormigas.
¿Qué lección atemporal de sabiduría, trabajo y previsión nos da la criatura más humilde y organizada de la tierra, y cómo se relaciona su disciplina con la fe? La Biblia nos ha mostrado criaturas majestuosas que simbolizan el poder divino y la realeza. Pero, a menudo, la sabiduría más profunda se encuentra en lo infinitamente pequeño. En el libro de Proverbios, la criatura más humilde de la tierra se convierte en maestra de reyes y necios. ¿Cómo puede un insecto, la hormiga, ofrecer una lección atemporal de disciplina y previsión que el hombre rico y poderoso ignora? Y, contrastando esta sabiduría, como otros insectos, las langostas, encarnan el juicio total y la destrucción sin límites. Después de los grandes milagros y las revelaciones proféticas, la vida del pueblo de Israel se asentó en las lecciones del día a día. El rey Salomón, famoso por su sabiduría, entendió que el conocimiento de Dios no solo se encontraba en los cielos o en el templo, sino en la observación atenta de la naturaleza. Los libros sapienciales se centran en la moral práctica, la diligencia y la prevención. Es en este contexto de enseñanza que Salomón dirige la mirada de su audiencia al suelo, a una pequeña criatura que a menudo es ignorada. Salomón lanza el desafío directo al perezoso y al necio: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio. La hormiga es presentada como una maestra de la ética laboral, un modelo de autogobierno. No necesita un capataz, ni un juez, ni un supervisor que la obligue a trabajar. Actúa por instinto y por una sabiduría natural infundida por su creador. En un mundo donde la esclavitud había sido abolida, la hormiga enseñaba la dignidad del trabajo voluntario y planificado. La lección más importante de la hormiga es la previsión. La hormiga, dice Proverbios, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su sustento. Este acto simple es un profundo recordatorio del ciclo de la vida y la inevitabilidad del futuro. Trabaja cuando haya abundancia para prepararse para la escasez. Esta disciplina es una crítica directa a la pereza y la complacencia, enseñando que la responsabilidad personal es un acto de sabiduría fundamental. Es el animal que mejor encarna la prudencia financiera y espiritual. En contraste con la sabiduría constructiva de la hormiga, la Biblia introduce a otro insecto, la langosta, como un símbolo de la destrucción total, el juicio natural incontrolable. Donde la hormiga construye, la langosta devora. Las plagas de langostas eran el terror de las sociedades agrícolas, capaces de aniquilar la cosecha de una nación en horas. Los profetas, como Joel, utilizan el avance de las langostas como una metáfora aterradora del día del Señor y la invasión de ejércitos. Ya hemos visto el poder destructivo de la langosta en el Éxodo. La octava plaga fue la langosta, que devoró todo lo que quedaba en Egipto después del granizo, dejando la tierra estéril, y no quedó cosa verde en árbol ni en hierba del campo. Este evento no fue solo un desastre ecológico, fue una humillación total del poder del faraón y sus dioses. El pequeño insecto, actuando como un ejército divino, demostró que la fuerza de un imperio es inútil frente a la naturaleza desatada por Dios. Curiosamente, la langosta comparte la disciplina de la hormiga, pero aplicada al caos. El profeta Joel describe el avance de las langostas como un ejército perfectamente organizado, cada cual marcha por su camino, y no se desvían de sus sendas. Se mueven sin rey ni líder visible, pero en perfecta coordinación. Esta es la antítesis de la sabiduría de la hormiga. Si la hormiga enseña la previsión individual, la langosta enseña la devastación colectiva, una fuerza sin voluntad, pero con un propósito destructivo e imparable, que consume todo a su paso. Salomón también utiliza las langostas para describir una paradoja de la fuerza. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios: las hormigas, las langostas, que no tienen rey. Y salen todas a bandadas. La hormiga representa la sabiduría de la planificación individual, la langosta, el poder del caos coordinado. Ambas, a pesar de su tamaño, demuestran un poder superior a la inteligencia humana individual.
El hombre debe mirar al suelo para aprender a construir, la hormiga, o para temer el poder de la destrucción masiva, la langosta. Al igual que la serpiente del Edén, la langosta regresa a la profecía final, pero en una forma mucho más aterradora. En el libro de Apocalipsis, Juan describe langostas demoníacas liberadas del abismo, con cabezas como de caballos, y sus caras eran como caras humanas. El insecto de la destrucción natural se transforma en un agente sobrenatural del juicio, fusionando el terror natural con la maldad espiritual. El próximo capítulo nos llevará bajo el agua. Si el cordero es el símbolo terrestre del sacrificio, ¿qué criatura marina, grande y temible, se convierte en el símbolo de la prisión, el arrepentimiento y el poder incontrolable de Dios sobre los océanos? Hemos navegado desde el Edén hasta el desierto. Pero hay un reino que la humanidad teme y no domina, el océano profundo. La Biblia usa este abismo para representar el caos primordial y la prisión final. ¿Cómo puede un hombre desobediente sobrevivir 3 días y 3 noches dentro de una criatura marina gigantesca? ¿Y por qué los textos proféticos temen a Leviatán, una bestia marina mítica, como el símbolo de la rebelión definitiva contra el poder de Dios? El profeta Jonás recibió una orden clara: ir a Nínive, una ciudad enemiga, y predicar el juicio. Pero Jonás, abrumado por el miedo o el prejuicio, eligió la desobediencia. Intentó huir, tomando un barco hacia Tarsis, el punto más lejano conocido, buscando escapar de la omnipresencia de Dios. Es un intento fútil. La fe bíblica nos enseña que el alcance de lo divino no tiene límites, ni siquiera en las profundidades del mar. El viaje de Jonás es el primer recordatorio de que no se puede huir de la misión que te ha sido encomendada. La huida de Jonás es interceptada por una tormenta de furia inigualable. El mar, en la narrativa bíblica, es a menudo un símbolo de las fuerzas del caos que solo Dios puede dominar. Los marineros paganos, aterrorizados, lanzan la carga para aligerar el barco, pero es inútil. La tormenta no es un fenómeno natural, es un juicio focalizado. Al final, el mismo Jonás, reconociendo que él es el origen de la ira divina, exige ser arrojado por la borda. En el momento en que toca el agua, la tormenta cesa. El sacrificio del hombre hace lo que el esfuerzo de los marineros no pudo. Aquí entra la criatura marina, referida en el texto como un gran pez, aunque las traducciones populares a menudo la llaman ballena. El propósito de este animal no es el juicio final, sino el rescate forzado. Dios mismo dispuso que el gran pez estuviera allí para tragar a Jonás. El animal se convierte en una prisión biológica, una celda flotante que mantiene al profeta vivo, pero completamente a merced de su creador. Es un vientre de muerte que se transforma en útero de renacimiento. 3 días y 3 noches. El interior del gran pez es descrito por Jonás como el vientre del Seol, la tumba. Es un lugar de completa oscuridad, de desesperación. Jonás está en el abismo, donde no hay escape físico. La criatura marina es el recordatorio físico de que el poder de Dios se extiende incluso a las profundidades inexploradas. Es aquí, en la prisión más aislada, donde el profeta reza su oración más profunda, reconociendo que la salvación es de Dios, y no de su propio ingenio. La experiencia en el vientre del pez es el acto central de arrepentimiento. Jonás emerge no solo como un hombre que se salvó de ahogarse, sino como un profeta redimido y obediente. El gran pez es, por lo tanto, un animal con un significado tipológico profundo. Jesús mismo usaría esta historia como una señal de su propia muerte y resurrección, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El pez se convierte en un símbolo animal de la resurrección. Finalmente, después de 3 días, Dios le habla al pez, y la criatura obedece. El gran pez vomitó a Jonás en tierra seca. Este acto final sella la lección: Dios tiene autoridad absoluta sobre todas las criaturas, incluso las más grandes y extrañas del océano.
El animal es un sirviente obediente, contrastando irónicamente con el hombre desobediente. Jonás, apestando a pescado y al abismo, finalmente va a Nínive, un hombre transformado por su encarcelamiento animal. El gran pez, a pesar de su terror, era un ciervo. Su contraparte, la bestia submarina que encarna el terror cósmico, es el Leviatán. Descrito en Job y Salmos, el Leviatán es un monstruo marino con escamas como escudos, ojos como párpados del alba, que echa humo por la nariz y fuego por la boca. No es un animal natural, sino la personificación del poder del caos que Dios mismo debe dominar. Es la antítesis del cordero, un monstruo que solo Dios puede domesticar o matar, un símbolo del orgullo y la fuerza que se rebelan contra el Creador. El Leviatán y el gran pez representan los dos lados del poder acuático, la rebelión y la obediencia. Jonás demuestra que la prisión puede llevar a la salvación. El Leviatán nos recuerda que el caos existe, pero está bajo el control final de Dios. Las criaturas más aterradoras del mar nos enseñan que, incluso en el lugar de la muerte, hay una promesa de vida. El próximo capítulo nos sacará del mar para llevarnos al desierto más inhóspito, donde un animal, el camello, simbolizará la resistencia, la preparación y la voz de un profeta radical. ¿Cómo se convirtió este animal de carga en el transporte de la profecía y la humildad de los grandes hombres de fe? En la fe bíblica, los animales domésticos no son meros accesorios, son vehículos de la voluntad divina. El desierto, implacable y vasto, exigía un animal de resistencia. ¿Cómo se convirtió el camello, la nave del desierto, en el símbolo de la austeridad y la voz de la profecía en Juan el Bautista? ¿Y por qué el animal más humilde y menos majestuoso, el asno o burro, fue elegido para llevar la carga de la realeza final, marcando la entrada triunfal del Mesías? El vasto desierto, que hemos visto como campo de prueba, era intransitable sin la ayuda de una criatura singular, el camello. Con su capacidad para almacenar agua y recorrer grandes distancias bajo el sol abrasador, el camello encarnaba la resistencia y la autosuficiencia en la adversidad. No era solo un medio de transporte, era un símbolo de la capacidad de la vida para persistir en condiciones extremas. Este animal de carga se convirtió en el vehículo de comercio, de viaje y, crucialmente, de la fe en movimiento. En los albores de la fe, el número de camellos era una medida directa de la riqueza y el favor divino. Abraham poseía camellos. El trabajo de la esposa de Isaac fue negociado con camellos. El camello era un bien de prestigio, un símbolo de la prosperidad que Dios otorgaba a sus siervos fieles. El animal de la resistencia era también el animal del estatus. Sin embargo, este mismo animal de carga y riqueza se convirtió en un símbolo de austeridad radical cuando apareció el último gran profeta antes del Mesías. Juan el Bautista, el heraldo de la nueva era, rompió con el lujo y el estatus. No vestía las finas sedas de los sacerdotes de Jerusalén, sino un áspero vestido de pelo de camello atado con un cinto de cuero. Este atuendo era el sello de la vida ascética, un rechazo intencional del confort y la riqueza que el camello solía simbolizar. La piel del camello, que protege a la bestia de los elementos, ahora protegía al profeta de las tentaciones del mundo, ligándolo a la dureza del desierto y a la tradición de los antiguos profetas. El camello se convierte así en un símbolo de la paradoja. Es el vehículo de la riqueza y la perseverancia, pero también del ascetismo y la humildad. La misma lana que abrigaba a Juan era el recordatorio de la advertencia de Jesús a los ricos: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. El animal del desierto subraya que las cargas materiales pueden ser tan pesadas como las que lleva a través de la arena. La humildad y la austeridad se anteponen a la acumulación. El camello era el animal de la élite, el asno o burro era el animal del pueblo común, del trabajo diario y de la servidumbre. El asno, pequeño, terco y sin la majestuosidad del caballo de guerra, era el animal de la paz. Los reyes victoriosos cabalgaban caballos para mostrar su poder militar,
los líderes que venían en paz cabalgaban asnos. Por lo tanto, el asno es el símbolo de la humildad, el servicio y la realeza que no se basa en la conquista. 400 años antes, el profeta Zacarías había pintado el retrato del Mesías: alégrate mucho, hija de Sión, mira que tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino. Hijo de asna. La profecía era explícita. El rey prometido no vendría como el león conquistador, al menos no en su primera venida, sino como el rey pacífico. El asno se convierte en el animal profético que sella la identidad de Jesús como el soberano humilde. La escena culminante ocurre en la entrada de Jesús a Jerusalén. Cuando Jesús elige deliberadamente cabalgar el pollino de un asna, está haciendo una declaración política y teológica radical. No toma el caballo imperial, toma el asno del campesino, cumpliendo la profecía al pie de la letra. La gente lo celebra con palmas, reconociendo al Hijo de David que viene en paz, a pesar de que esperaban a un rey guerrero. El animal más sencillo se convierte en el trono móvil de la realeza divina. El asno y el camello nos enseñan la lección de la humildad necesaria para la verdadera grandeza. La fe no se mide por la majestuosidad de la bestia que montamos, sino por la disposición a llevar la carga. Hemos visto al reptil de la traición, el cordero del sacrificio, el león de la realeza, las aves de la visión y los animales de la humildad. Pero la narrativa bíblica reserva su último y más terrible simbolismo animal para el fin de los tiempos, la bestia del Apocalipsis. ¿Quién es este ser con cuernos y cabezas que emerge del mar y la tierra, y cómo sintetiza todo el mal y la rebelión animal vistos desde la serpiente del Edén? Hemos recorrido el arco completo del simbolismo animal, de la serpiente sutil de la tentación a la humildad del asno mesiánico. Pero la historia no termina en paz, termina con la batalla final. ¿Cómo se manifiesta el mal supremo en el Apocalipsis a través de una bestia compuesta, un dragón escarlata y cifras misteriosas? Esta criatura final no es solo un animal, es la síntesis de toda la rebelión vista desde el Edén, y su historia es la culminación de la guerra simbólica. El libro de Apocalipsis es el campo de batalla final de los símbolos. La narrativa abandona la historia y se sumerge en la visión profética, donde los animales no son criaturas de la naturaleza, sino personificaciones de imperios, poderes y fuerzas espirituales. En este clímax, el mal se presenta en su forma más grotesca y compuesta, utilizando la ferocidad del león, la velocidad del leopardo y el poder del oso, sintetizando toda la amenaza animal bajo un solo estandarte. El mundo se prepara para la última y decisiva confrontación. El mal no comienza en la bestia, comienza con el dragón. Juan lo describe como un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El texto lo identifica explícitamente, es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El antagonista animal de la primera página del Génesis, la serpiente que arruinó el Edén, ahora se revela en su forma final y colosal, un ser de fuego y rojo escarlata, sediento de poder y dominación. Su cola arrastra 1/3 de las estrellas. Del mar, símbolo de las naciones caóticas y paganas, surge la primera bestia. Es una criatura híbrida, con la ferocidad de un leopardo, los pies de un oso y la boca de un león. Esta síntesis animal es crucial, representa la suma de los grandes imperios mundiales que se han opuesto a Dios. Y el dragón, Satanás, le da su poder y su trono. Esta bestia es el símbolo del poder político y militar que exige adoración y persigue a los santos. Es la realeza impía que se opone al león de Judá. Las 7 cabezas y 10 cuernos son un código profético, las cabezas representan 7 imperios o montañas de poder, y los cuernos, 10 reyes. Estos números simbolizan la plenitud del dominio y la rebelión política. El dragón, al dotar a la bestia de estos símbolos, imita la autoridad divina, tratando de establecer un reino terrestre que desvíe la lealtad de la humanidad.
Es un poder que parece invencible, una herida de muerte que es sanada, parodiando la resurrección. Esta bestia exige adoración. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. El objetivo de Satanás es simple, desviar la adoración destinada al Cordero de Dios. El simbolismo de la bestia nos enseña que el poder político, cuando se absolutiza y se le otorga adoración, se convierte en un instrumento del mal cósmico. Donde el Cordero Pascual salva con su sangre, la bestia exige sumisión bajo pena de muerte. Luego aparece una segunda bestia, que surge de la tierra, simbolizando la estabilidad y la religión. Esta bestia es menos majestuosa, tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta criatura es el falso profeta. Al vestirse con la apariencia de la mansedumbre del Cordero, engaña a la humanidad, realizando grandes señales e incluso haciendo descender fuego del cielo. Es la manipulación religiosa que legitima el poder tiránico de la primera bestia. El animal de la humildad se usa para el engaño final. El falso profeta obliga a todos, grandes y pequeños, a llevar una marca en la mano o en la frente para poder comprar o vender. Esta marca está ligada al número de la bestia, 666. El número no es solo una cifra, es el número del hombre, triplemente imperfecto, contrastando con el número de Dios, el 7, de la perfección. Es la máxima autoexaltación humana que se opone a lo divino. Es el símbolo final de la bestia para controlar el comercio, la vida y la lealtad. La historia concluye con la victoria del bien sobre el mal. El dragón, la serpiente antigua, es encadenado por un ángel y arrojado al abismo, poniendo fin a la rebelión que comenzó en el Edén. La bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego. Y en el cielo, el victorioso no es el león conquistador, sino el cordero inmolado, de pie, que abre los sellos y preside la nueva creación. El animal de la humildad y el sacrificio es el único digno de gobernar. El simbolismo animal de la Biblia es un círculo, comienza con la traición de la serpiente en un jardín y concluye con la victoria del cordero en una ciudad santa. La lección atemporal es que la verdadera realeza reside no en el poder del león ni en la astucia de la serpiente, sino en la mansedumbre del cordero.